que debemos recordar? ¿Recuerdan? ¿Aprendieron que debemos aprender? Bueno, Filipenses 1:6. ¿Recuerdan que estamos haciendo ese esfuerzo? Estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso le da paz, le da tranquilidad. Estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. ¿Correcto? Lo que vamos a estudiar esta noche, los primeros versículos, muchos se lo saben, los que no, los recomiendo que lo aprendan, pero no lo vamos a memorizar esta noche. Vamos a estudiar Romanos capítulo 12. Romanos 12 es bien interesante y nos va a dar mucha claridad, elementos claros, de conceptos claros, tips. Acostumbran decir secretos, pero no son secretos, están públicos en la Biblia, es cuestión de buscarlos. Digamos principios más bien, ¿cierto? Esas claves y principios básicos para una vida cristiana verdadera. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice de esta manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El siguiente versículo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Son también versículos para memorizar, para repasar y memorizar, porque tienen demasiados elementos claves en el desarrollo de una vida cristiana. Por ejemplo, este de Romanos 12:2 habla de un proceso. Ahí secretamente tiene un proceso que habla de algo que ocurre en el entendimiento, que produce una renovación y termina causando en nosotros una transformación. Te lo explico un poquitico yendo a los términos originales griegos. Por ejemplo, la palabra transformaos o transformación, ahí es el término griego metamorfo, que significa convertirse en algo que no eras. ¿Qué es el término gastado? Me preocupa que los términos a veces buenos, pero gastados, pierden su eficacia. Le he dado algunos ejemplos, ¿cierto? Le he dado a ustedes el ejemplo de la palabra amor, de tanto uso y abuso. Ya amor es cualquier cosa que sienta alguien por lo que sea, por el perro, por el gato, por un auto, por un equipo de fútbol. Bueno, cualquier cosa le dicen amor, ¿no? El término, por ejemplo, creer, ¿sí? El término creer se supone que significa que está seguro de algo, y resulta que por su uso ahora significa no estar seguro. Si tú le pones la extensión creo, significa que tienes dudas, ¿sí? ¿A qué hora es la reunión mañana? A las 9. Creo, quiere decir que no estoy seguro. Cuando creo debe significar estoy seguro. Entonces el término conversión en nuestro medio ha estado tan gastado, tan desgastado, que hay en los dos mundos en los que se usa: el convertirse en la iglesia y en las películas del hombre increíble, Incredible Hulk, ¿sí? Que se convierte cada ratico y se desconvierte y rompe la ropa y eso. Son los dos lugares donde más se usa ese término, y en ambos lugares está muy gastado. Y entonces convertirse, la gente relaciona con hacer una oración, con hacer un recibito, con un acto lúdico o espiritual, con un llamado, con una secuencia de procesos. No es que eso no sea conversión, pero la palabra transformación significa, o el término metamorfo significa convertirse, literalmente significa convertirse, pero convertirse en algo que no eras antes, porque si no es convertirse, sino es ajustarse, remodelarse, actualizarse, upgrade, lo que quieras ponerle, ¿cierto? Cualquier término, pero el término transformados, cuando usa el término metamorfo, significa que te conviertes en algo que no eras antes. ¿Está claro? Ya, eso de metamorfo, ¿a qué le recuerda, por ejemplo? A las mariposas, metamorfosis. ¿Te acuerdas? Entonces, obviamente, no era, tú tomas un gusano en una mano y una mariposa en la otra y dices, definitivamente esto sí se metamorfoseó, ¿sí? Eso ni parecido. Y si no, consigue el CD de Tony, que ya entiende lo que significa metamorfo. Esto es con comercial y todo. El término renovación es anakainosis,
viene de gnosis, que significa conocimiento, y esa preposición anaka o anaki significa re, contra, ante. Aquí se está usando para renovación. Y el término de entendimiento es el término nous, en griego. Quiere decir que aquí lo que Romanos 12:2 nos está hablando realmente de una manera de pensar que es, o sea, una manera de pensar, un nous, ¿correcto? Que es diferente, o anakainosis, o conocimiento contrario, anakainosis, ante o contra, un conocimiento contrario, una manera de pensar diferente o contraria a lo que lo rodea a uno, ¿cierto? Entonces, una manera de pensar diferente que termina convirtiéndonos en lo que no éramos. Esto es una manera de pensar diferente que cambia nuestra manera de vivir. De eso está hablando Romanos 12. Una manera de pensar diferente que cambia nuestra manera de vivir. ¿Está claro que eso es lo que está diciendo Romanos en esos términos? ¿Y cuál es el método que utiliza entonces Dios para poner en nosotros esa manera de pensar que es diferente y termina manifestándose en nuestro día a día, en la manera en que vivimos? ¿Cuál es el método o el medio que Dios utiliza, el instrumento? Romanos 12:1 lo dice: vuestro culto racional. Quiere decir, atención a esto es supremamente importante. El culto te transforma. Es más, tus amigos que no están familiarizados con el cristianismo, o tus familiares te dicen: va para el culto. ¿Dónde es su culto? ¿Cierto? Y como hoy tienen culto, y sabe que no, es que él está muy raro desde que está yendo a un culto. Y de cierta manera ellos tienen razón, ellos saben que el culto te ha transformado, pero quiero que aprendas esto. Atención aquí, no es el culto el que te transforma. Nos preocupamos mucho por la factura, por la puesta en escena del culto. Yo me preocupo mucho y soy muy fastidioso con que se cumplan los horarios, los procesos, que no haya fallas, que no haya ningún problema. Me preocupo mucho porque debe ser así, porque es para Dios, pero no es el culto el que lo transforma a uno. Ahí dice, es vuestro culto racional. A ver, ay, qué culto tan bueno, cómo estuvo bueno, es que realmente yo sentí, yo experimenté, eso ha sido una maravilla, yo salí siendo una persona cambiada. No es el culto, es su culto. ¿Es el mismo culto que le cambió a usted la vida? A otro le permitió relajarse y dormir durante 1h30, delicioso. Yo estaba muy estresado, qué bueno que fui a la iglesia. Pastor, muy difícil que nos pongan sillas reclinables, muy difícil eso. ¿Por qué no averigua a ver si ponemos mecedoras? ¿Y será que hamacas? Pues no hay que poner sillas sino ganchitos, y ahí nos... Y ese culto que lo transformó a usted, a otro no le hizo ni cosquillas. No lo transforma a usted el culto, sino transformaos, y luego te viene diciendo, vuestro culto. El culto que usted vino y le rindió a Dios, ese es el que lo transforma a usted. El que usted vino y trajo, el que usted hizo, su adoración, su ofrenda, su participación, su comunión, es su culto el que lo transformó. Y no debe ser usted quien califique si estuvo bueno o malo el culto, porque no era para usted. ¿Qué hace uno calificando lo que no es para uno? ¿Cierto? Entonces quien lo debe calificar es Dios. Y a la salida, en vez de decir usted algo así como que Dios le falló, me quedé viendo Dios, porque viene y como que estuvo flojo el culto. No, es Dios el que debe decir, hijo, lindo el culto que me trajiste hoy. Es Él el que debe decir, o decir, no hubiera venido. Pues Dios puede decir eso. Yo no, porque es muy respetuoso, pero Dios sí puede decir, para esa gracia no hubiera venido. Hubiera sido una silla disponible más y un poquito menos de calor. ¿Puede Dios decir eso? ¿Cierto? Dios puede decir, uno no, pero Dios sí puede decir eso. Es su culto. No es lo que le hicieron alrededor suyo lo que lo va a transformar. Es tu culto, es tu adoración, es tu participación la que te transforma. ¿Está claro? Mira esto tan importante. El propósito de nuestra praxis cristiana y espiritual es que tengamos una manera de pensar diferente que cambia nuestra manera de vivir. Ese es el propósito, esa es la meta. Tener una manera de pensar diferente
y que esa manera de pensar diferente se manifieste en su manera de vivir. No solo una manera de pensar diferente para pensar yo solo, pero actúo como todo, no, es una manera de pensar diferente que cambia tu manera de vivir y de actuar. Esa es la meta, ¿lo entendiste? El medio o el instrumento para llegar a esa meta es el culto. Si cambias eso, ya esto no se llama cristianismo, se llama religión. Si la meta es el culto, eso es religión. ¿Qué es religión? Un culto. Cuando la meta es el culto. Cuando crees que por la acumulación de cultos o con estar en el culto y por cronómetro, ay Dios, qué bueno, me aguanté el culto, apúntenme otro culto más, Dios, ya llevo otro culto aguantado, y después llegar al cielo, Señor, mire, yo soy más sufrido que nadie porque me aguantaba tantos cultos. O usted dice, no, es que los cultos de nosotros eran más largos, de 4 horas, luego teníamos más sacrificio, casi sangrábamos en las posaderas durante 4 horas ahí sentados, o 5 horas, y hacíamos 5 cultos el domingo, el otro, yo iba a todo, Señor, yo soy más sufrido que cualquiera, tengo que entrar al cielo a punta de sufrimiento. No, eso es religión. El culto no es el propósito, ¿está claro? Nuestra meta no es el culto es el instrumento. ¿Cuál es el propósito? Una manera de pensar diferente que cambia tu manera de vivir. Entonces, realmente el resultado no se ve en que logramos salir 9 de la noche, pum, terminó, salimos de eso, otro culto más. No, es después de las 9 que se sabe si dio resultado el culto, pero no el de todos, sino el suyo, vuestro culto racional, si dio resultado. Cuando usted llega ya a la casa y lo que lo hacía enojar y unos minutos antes de venir al culto, eso le hubiera hecho pegar un grito, pero después del culto, eso mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no te preocupes, a cualquiera le pasa, no es nada. Tranquila, yo recojo. Esas cosas así. El culto dio resultado y se sabe es allá. Porque esta liturgia es el instrumento, no es la meta. ¿Lo entendiste? Ah, bueno. Y entonces, ¿por qué es tan eficaz su culto o el culto para ser transformado? Este sí es el que quiero que nos aprendamos. Romanos 6:63. Es muy fácil. Dice... Juan 6:63, Romanos es el anterior, Juan 6:63, gracias. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ese es un versículo antimercagán, pero está hablando de cosas espirituales, ¿no? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y esto lo hemos dicho 1000 veces, las palabras que yo os he hablado, ¿quién está hablando ahí? Jesús mismo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Este sí hay que memorizarlo, ¿vale la pena? Vamos a grabarlo ahí. ¿Están listos? Ese sí vamos a memorizarlo. ¿Listo? Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto ya lo he explicado, pero déjenme repasar un poquito porque es muy importante. ¿Por qué nuestra reunión y la adoración que le presentamos a Dios es tan poderosa para transformarnos? ¿Por qué es tan poderosa? No es por... Mucha gente dice, ese pastor, qué don de convicción que tiene. Tiene el don de la palabra. No es que argumenta, es que lo convence a uno. No, no es por las palabras del pastor. Es porque el pastor está replicando por el Espíritu las palabras de Cristo para su vida. Son esas las que transforman. Las palabras que Cristo habló son las que son espíritu y vida. Las que yo hablo son generalmente bobadas. No, en serio, yo no tengo ningún problema de reconocerlo. Yo casi siempre digo bobadas graciosas a veces, bobadas como para pensar, dependiendo del nivel de bobacidad que tú tengas. Pero generalmente son bobadas. Cuando hablo las palabras que Cristo habló, en esas palabras hay transformación porque hay espíritu y hay vida. Voy a explicárselo así. Cuando el Señor le dice al paralítico, lleva creo 38 años creo ahí en Bethesda, imagínate, toda una vida. Jesús le dice, levántese, tome su cama y váyase. Tremendo.
¿Usted cree que es que nadie le había dado el consejo? Cuando el tipo llegó y se paró y revisó, los que estaban ahí, y de, ese man lleva 38 años ahí tirado y no se había ido porque no le han dicho. Esto es no ocurrirse a uno nada, ¿sí o no? Vino un señor ahí de barbita, vestido y le dijo, párese y vaya, y se paró y se fue. Entonces, no es el consejo. La diferencia es que como esas palabras las dijo Jesús, no eran solo palabras en sí mismo. Las palabras que Jesús hablaba no eran solo palabras, parecían palabras. Usted las mira y dice, esas son palabras. Levántese, es una palabra. Tome la leche, no, tome su lecho. Tome su leche, son 3 palabras. Y anda, son 2 palabras más. Son palabras. Eso uno puede hacer un crucigrama con eso que él dijo, sí, son palabras. Pero Jesús dice, no, es que lo que yo hablo no son palabras. Lo que yo hablo es espíritu y vida. Lo que yo emano, como cuando Dios cuando hizo la creación, lo que emanaba era su espíritu mismo, que al entrar en la persona le da la capacidad de convertirse en vida. Yo también he puesto a pensar, después de la resurrección de Lázaro, cuando a alguna persona en Bethesda se le murió un pariente, ¿qué creen que hizo? ¿Vieron el método de Jesús? Jesús se paró, corre la piedra, ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Tú no, Jairo, estoy contando. Es que ya se iba a parar Jairito, es que es muy obediente, no. A la siguiente semana se murió otro y ahí corre la piedra. ¡Pero! ¡Venga para acá! Y ahí se demoraba hasta que después no cierre esa piedra otra vez más. Porque no son las palabras. La diferencia es que las palabras que Jesús habla no son bonitos consejos. Se lo voy a explicar ya para cerrar esta parte. Usted viene aquí y encontramos que Jesús dice que no os venguéis vosotros mismos, que dejéis lugar para la ira de Dios, que ame a los que los persiguen, que bendiga a los que lo maldicen, que inclusive abrace a los que los insultan, y nos dice eso a nosotros un poco de santanderianos la mayoría. ¿Sí? Prepeleados, ¿sí? Listos para pelear, nos levantamos ya bravos, ¿sí? Predisgustados, no, ¿por qué estamos bravos? Si estoy tan bravo, todavía no sé por qué, pero dije, verá que algo me va a pasar porque yo me levanté bravo esta mañana. ¿Sí? Pre-enojados nosotros, ¿sí me entienden? Y que amemos a los que nos insultan y que perdonemos. Ese consejo usted lo lee en Paulo Coelho, bonito consejo, y no es mentira. Tagore, ay, tan lindo. Depra Chopra, cualquier libro le dice eso, hasta las agendas. Mayo 45, sea amable con los que lo tratan mal. Ay, vea qué belleza. El consejo no es lo que no es que a usted no le hubiera ocurrido, no es que a Lázaro no se le hubiera ocurrido salirse de la tumba. Ve, ese man estaba encerrado y no le habían dicho que saliera. ¿Sí me entiendes? El hombre llevaba ahí 4 días metido en esa tumba hasta que dijo: la paz de Lázaro, 1, 2, 3 por Lázaro, y salió porque lo pillaron. Está jugando escondite. No, es que cuando Jesús emanó su palabra no solamente tenía un consejo, sino venía con el espíritu necesario para que la persona hiciera lo que Jesús le dijo que hiciera. Cuando le dijo levántese y tome su lecho, ahí está enviando el espíritu que hacía falta para que esa persona recobrara su movilidad, se levantara y caminara. Cuando el Señor le dice inclusive a la mujer que fue sorprendida en adulterio: yo no te condeno, vete y no peques más. En la palabra que le está dando la porción de espíritu suficiente para que esa mujer ahora tenga la fortaleza de largarse de ese pueblo y de no volver a pecar. No es lo mismo que le hubiera aconsejado: sí, Jesús, yo también le dije eso, dijo la comadre, yo también le dije. Y hace días le dije: ¿por qué no se va, mija? Váyase, que usted aquí no tiene, y deje de estar metiéndose en líos. Yo también, estamos de acuerdo, Jesús. Mire qué curioso, pensamos lo mismo los dos. No es la comadre Serafina, y lo que Jesús dijo es que cuando Jesús dice algo, está enviando la porción del Espíritu necesaria para que eso que Él está diciendo tú lo puedas hacer. Cuando Jesús te dice que perdona a los que te han ofendido, está recibiendo una porción del Espíritu
que te permite al salir de este lugar que es donde se notan las cosas, ver a la misma persona que te hizo daño y de pronto no sentir el mismo odio que sentías antes. Y tú dices, ya no me dio tanta rabia verlo. Todavía me da un poquito, faltan más cultos. No, sí, ahí va. Pero ya no sentí el mismo odio, el mismo enojo. Ya el que me cerró, ya no me enojé igual como antes, ya no alcancé la cruceta hasta aquí nomás, hasta aquí, volví y la guardé. O sea, ya el asunto va mejorando. Entonces entiendes que en la palabra que recibiste venía el paquete de la porción del Espíritu que hacía falta para que esa palabra se volviera vida en ti, ¿correcto? ¿Qué es entonces realmente el propósito del Evangelio? Es a través de los cultos, el suyo, el que usted viene a darle a Dios, su culto racional, que usted se ponga a recibir la palabra de Cristo, porque la palabra de Cristo no es solo palabras, no son fonemas ni sílabas, es espíritu y es vida. Y entonces usted al venir hacia los cultos logre la meta, que la meta no es el culto, la meta es una forma de pensar diferente que termina cambiando tu manera de vivir. ¿Está claro? Eso es el Evangelio, ya. Usted ya sabe lo que es el Evangelio, ya sabe lo que es el cristianismo, la manera de pensar que cambia tu manera de actuar. Mira, el Evangelio, el cristianismo, el mensaje de Cristo tiene que ver es con tu manera de pensar, tiene que ver con tu mente. La manera de pensar determina lo que va a pasar contigo o no, tus conceptos mentales. Escúchame esto, es importante lo que dice Romanos, que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es ahí donde Dios quiere tratar, porque el entendimiento es el que te dice qué puedes o qué no puedes hacer. Voy a darte un ejemplo. ¿Recuerdas, por ejemplo, que durante muchos años se consideró que la tierra era así más o menos como una mesa, como plana? Ese es un concepto. Y usted en el pedacito de tierra que se mueve, pues no le afecta mucho que sea plana o sea redonda, uno no alcanza a notar la redondez. Usted no puede decir aquí en la subida y baje aquí por la 52, uy, sí, mire cómo es redonda la tierra, mire ya. No, porque el pedazo que uno se mueve es demasiado pequeño para notar eso. Pero ¿crees que esa manera de pensar a la sociedad, a las personas de alguna manera las limitaba? ¿Tú crees eso? Que esa cosmovisión, ese concepto de que la tierra era así, ¿detendría a algunas personas? ¿Cambiaría, afectaría la manera de vivir de la gente? Creo que sí. Por ejemplo, muchos no se atrevían a navegar muy lejos, precisamente por algo como eso. ¿Quién no? Qué susto tan impresionante. ¿Qué tal llega uno a la orilla? ¿Y cómo frena uno? Eso es agua. Uno se imaginaba el borde. Impresionante. Algo así se imaginaban. ¿Creen que esa cosmovisión hacía que la conducta de la gente fuese alterada, fuese cambiada? Claro, todo modelo de pensamiento. Luego entendimos, sí, mire, la tierra es esférica. Entonces eso permitió creer que si navegas y vives lo suficiente, pues vuelves a salir al mismo lado donde empezaste, porque esto es una esfera. Los conceptos mentales, atención, afectan tu conducta. Mira, no te afanes, esos son piecitas sueltas, pero al final hacemos un moño lindísimo. Mire, hay otra teoría, se llama el geocentrismo. El geocentrismo es una teoría que viene muy atrás, desde Grecia, por allá desde Aristóteles, en la que se explica que el centro del universo es la Tierra, por eso se llama geocentrismo, porque la Tierra es el centro del universo y los planetas, incluido el Sol y la Luna y todo, giran alrededor de la Tierra. Por ejemplo, Josué era geocentrista, o sea, Josué creía, porque en la época creían eso, en la escuela le enseñaron eso, y uno lo que le enseñan, pues eso cree. Él le enseñaron que el sol y la luna daban vueltas alrededor de la tierra, y cuando necesitó de Dios un milagro de tiempo, dijo, detente sol en Gabaón, tu luna en el valle de Ajalón, y se detuvieron el sol y la luna, porque era el concepto que había en esa época, y la Biblia es tan honesta que dice, eso así lo pensaba él, y así lo explicó él, y Dios no le dio una clase ahí sobre toda astronomía ni nada, no, le detuvo la tierra y le dio el tiempo que él necesitó. Ese concepto es muy antiguo, el concepto de que la tierra está en el centro y todo gira alrededor de la tierra. Había un problema en la observación del movimiento de las estrellas. Sí, las estrellas se mueven así como girando alrededor del planeta, pero había unos puntos lumínicos, hoy sabemos que eran planetas, había unos puntos lumínicos
que cambiaban su trayectoria, que iban una vez moviéndose así y luego paraban, luego se devolvían y luego volvían para adelante. Y entonces usted defíname esas órbitas de esos planetas. La mayoría de las estrellas se movían de una manera, pero esas llegaban y daban vuelticas así, se retrocedían y volvían y luego aceleraban y se alcanzaban a los otros. Eso es una recocha, pues, y otra por aquí. Esto es qué desorden tan tremendo. Todo iba bien hasta que esos se atravesaron. Aparte de eso, la luminosidad de algunos puntos astrales se hacía mayor o menor, demostrando que a veces esos cuerpos celestes estaban más cerca o más lejos de la Tierra. Entonces no había manera de explicar. ¿Cuál era el problema con el geocentrismo? Lo más cercano que trataron de definir las órbitas de los cuerpos celestes vistos desde la Tierra era este modelo que les pinté ahí. Claritico. Se parece a esas cosas que uno hacía con unas rueditas y un lapicero, ¿te acuerdas? Que la vendían por ahí en el centro. No, ustedes no. Ustedes del Wii para acá, ¿no? PlayStation para adelante, ¿no? Bueno, ese era el PlayStation de nosotros. Y sin pilas. Mira, ahí está la explicación. Y entonces ellos trataban de definir la órbita y se dan cuenta que retrocedían y volvían y este volvía y en cambio otros seguían derecho. Y entonces explicar los movimientos celestiales y las leyes celestiales, escúchame, eran casi imposible. No se podía entender el cielo por el concepto que teníamos. Porque como creíamos que todo giraba alrededor de la Tierra, explicando el cielo con ese concepto, se generaba un desorden tremendo. Bueno, Ptolomeo, por allá en el siglo II después de Cristo, ya tenía la idea de que realmente, hermanos, lo que pasa es que ustedes están equivocados. Realmente la Tierra está girando en nuestro sistema solar alrededor del Sol, y lo único que gira alrededor de la Tierra es la Luna. Por eso ese desorden tan tremendo que tenemos. Y entonces después las teorías de Ptolomeo las tomó por allá por 1500 algo Copérnico, y Copérnico plantea algo que se llama el heliocentrismo, que es que el centro de la galaxia no es la Tierra, sino es el Sol. Usted dice, bobada grande. No, pero para nosotros hoy es bobada grande, pero para ese tiempo era el cipote descubrimiento. El Sol está en el centro de la galaxia y todos giramos alrededor, y algunos astros giran alrededor de los planetas, por esos movimientos tan raros. Galileo Galilei, por allá por 1600 algo, convirtió esas propuestas basadas de Ptolomeo y de Copérnico en una propuesta de movimiento de los cuerpos celestes, en una explicación de cómo se movía el cielo. Y entonces Galileo Galilei dice, mire, ¿sabe por qué estaban tan enredados y por qué no eran capaces de entender el cielo? Porque estaban poniendo todo a girar alrededor de la Tierra, entonces no les cuadraban las cosas. Si tú pones como es, mire el modelo de Galileo, ¿cómo le parece comparado con el otro? ¿Qué quiere decir? Él dijo, pues es que el problema es que ustedes están poniendo el eje donde no es. Pongan el eje en el Sol y se van a dar cuenta que simplemente lo que hay que tener en cuenta es que las órbitas son elípticas, no son círculos perfectos, sino son elípticas, y se van a dar cuenta que así, y aquí está la Tierra, está Marte, están todos los planetas, y la Luna está dándole vueltas a la Tierra. Lo único que le da vueltas a la Tierra es la Luna y no más, de resto todo le estamos dando vueltas al Sol. Ponga el centro donde es y ya, y quedó lo más de fácil de entender el cielo. Y a partir de ese momento todos hemos entendido el cielo facilito, no lo entendíamos y ya lo entendimos. A Galileo Galilei en 1616 la Santa Inquisición de la Iglesia Católica lo obligó públicamente a quemar sus estudios y a declarar que lo que le estaba diciendo era mentira, que porque contradecía lo que dijo por allá Josué. Josué lo dijo porque no era astrónomo, era un guerrero. No tenía por qué saber, y que porque no estaba de acuerdo con lo que la religión enseñaba, y lo obligaron a decir que lo que él estaba diciendo era mentiras. 1616. Les tengo una noticia curiosa. En 1992, la Iglesia Católica, en 1992 ahorita, estaba Juan Pablo II, y no estoy mal, declaró que eximían ya a Galileo de ser señalado como error. O sea, por ley decidimos que sí, vamos a darle vueltas al Sol más bien. ¿Sí? Nos aburrimos de que el Sol nos dé vueltas, vamos a darle vueltas. En 1992, y eso ocurrió en 1616. Pero bueno, es un avance de todas maneras. Y aquí vamos mejorando. Pero ese concepto, mira que el problema para entender las cosas era dónde estaba el eje.
¿De qué estoy hablando yo? Y usted estará pensando con mucha justicia, ¿y esto a mí qué me importa? Y tiene toda la razón, sí, ¿verdad? Porque usted no vino a una clase de astronomía, ni de geografía, ni nada por el estilo. Lo respeto. Pero es que quiero explicarte esto. Porque a nivel humano también hay unos conceptos. Y nosotros estamos hoy en la etapa, en el punto máximo de un concepto que se llama humanismo, que surge por allá en el Renacimiento, por allá en 1400, en Europa, en Francia, en Florencia, que, basado en los conceptos de los griegos, que fue como la segunda etapa helénica o helenística, y viene el Renacimiento, se llama Renacimiento porque resurge el helenismo, el concepto griego, de que el hombre, voy a decirles qué dice básicamente el humanismo. El concepto de humanismo es esto: el hombre es el centro y la medida de todas las cosas. Eso empieza por allá por 1400 algo, 1500 algo, pero ha llegado a su máxima expresión como nunca antes pudo haber llegado a ese punto en el que está hoy día. Hoy estamos, si quieres explicar en cuanto a nuestro concepto social humano, estamos en la máxima expresión del humanismo secular, del humanismo, de que el hombre es el centro y la medida de todas las cosas. El término en sí no es malo, en muchos casos es usado para explicar acerca del respeto y la valoración que los humanos tenemos por los humanos, pero el humanismo como concepto es esto que les estoy leyendo, que el hombre es el centro y la medida de todas las cosas. Ahora, eso es un problema tremendo, porque resulta que como el hombre entonces es el centro y la medida de todas las cosas, en este concepto antropocéntrico o humanista, la gente no es capaz de entender el cielo, ni cómo operan las leyes del cielo, porque los confunde el punto donde tenemos el eje. El humanismo enseña o se basa especialmente en la valoración de uno por su propia humanidad, de uno por uno mismo. Y entonces aparecen en la práctica conceptos como el hedonismo. Qué montón de palabras que trajo el pastor hoy. No, tiene que aprendérselas. Usted puede sacar copia el día del examen. Es con libros y cuadernos abiertos. El hedonismo, me inventé esta frase para que nos ayude a entender, es la búsqueda de la felicidad mediante la facilidad. ¿Qué es hedonismo? El hedonismo es pasarla bueno. El hedonismo es buscar placer, satisfacer placer, y obviamente para satisfacer placer y comodidad, que todo sea fácil y cómodo, entonces huyo de cualquier tipo de molestia y esfuerzo. Mínimo esfuerzo, máximo placer. Y en ninguna época de la historia se ha vivido tanto esa filosofía humanista del hedonismo como se vive hoy día. Ese es el concepto que estamos viendo continuamente. La búsqueda de la felicidad mediante la facilidad. Uno se aterra como que era muy difícil haber hecho una cartelera y después de la cartelera quitar y poner la otra cartelera. Uy, sí, esos son los dibujitos. Y para cambiarlos no hay problema, mire. No habrá salido otro que no tengo que oprimir tanto. El concepto de un facilismo excesivo, que se supone que ahí está la felicidad. Y en eso nos ha apoyado mucho algo que está también en su punto máximo, que es el desarrollo de la tecnología. La tecnología ha facilitado extraordinariamente las cosas. ¿No se ha dado cuenta? De los que está aquí, ¿quién alguna vez puso un telegrama? Parranda de viejos. Eso es un culto geriátrico, pues, aquí. Sí, el telegrama, ¿no es cierto? Comunícose urgentemente, urge, ¿sí? Y unas palabras larguísimas para pagar menos, ¿sí? En el telegrama, o una carta. ¿Cuánto hace el sabor del pegante del sobre? Péguela, vaya, compre la estampilla, metan en el buzón. Urgente, llegaba en un mes. Urgente, en un mes llegaba la carta. Era buenísimo porque uno podía decirle, yo le escribí, tal vez no llegó, ¿sí? Ahora no hay forma. Y todo ese proceso ha ido desarrollando
los conceptos de facilitar demasiado. Escuche, cuando digo demasiado, me refiero a que es demasiado. Me refiero a que los humanos necesitamos algún tipo de adversidad. Los humanos necesitamos de algún nivel de conflicto. Los humanos necesitamos de algún tipo de confrontación para superar, para vencer, para ganar. Y como no tenemos dificultades y como no tenemos, hemos vuelto la vida tan sencilla, tan repetitiva, tan monótona, entonces nos inventamos un montón de fantasías que no tienen nada que ver con nosotros. Le huimos absolutamente al esfuerzo. Esa es una conducta totalmente humanista que tiene el eje en el hombre, en el humano. Cero dificultad. Porque el cristianismo no enseña eso. ¿Sabes qué le dijo Cristo a sus discípulos? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay dos cosas que nunca les van a faltar a ustedes: problemas y victoria sobre los problemas. Y a mí el Señor me ha cumplido. Todos los días me cumple. Porque Él les cumple. ¿A quién más le ha cumplido? Ah, bueno, Señor, bien hecho, Señor, así se hace. Nunca nos ha faltado victoria sobre los problemas. Y lógicamente, para poder de victoria sobre los problemas, nunca nos ha faltado un problema al cual vencer. De eso se trata. El cristianismo jamás propone un facilismo de que usted venga aquí y entonces le impregnamos de todo. Pero la iglesia cristiana, que está tratando de surgir en una sociedad humanista, para poder venderse, para poder posicionarse, tiene que vender un mensaje que sea hedonista. Venga para que sienta. Importa es sus sensaciones, experimente emociones, carro, casa, beca, fácil. Usted simplemente se le impone la mano y usted ya en ese momento ya es un gran adorador. Usted ya es un misionero. No tiene que ir a que se lo coman los ¿cómo se dice eso? ¿Antropófagos? Sí, los caníbales, pues. Por allá en esas tribus no tiene que exponerse. Usted con que esté ahí y entonces el ungido de Jehová le tocó el hombro, él decide usted qué es. Decide. El otro que dice, usted es un misionero, usted es un pastor, usted es un atravesado, quítese, usted no. Y él decide, así, el facilismo de que lo tocan con una mano. Los sucesos nos fascinan. Uy, qué avivamiento, qué hubo vino. No nos gustan los procesos y Dios quiere tratar con nosotros porque los procesos generan adversidad, generan esfuerzo. No nos gustan los procesos. Entonces tú escribes en internet y te hacen una ordenación ministerial si quieres, en 5 minutos. Responda a las siguientes preguntas. Jesús era colombiano, argentino, peruano. Y usted responde, y le dan su certificado. Pero el proceso de estudie, forme, no nos gusta porque el concepto hedonista de este sistema humano, cuyo eje es el hombre, nos hace aborrecer la dificultad. Y estamos levantando generaciones que no son aptas para enfrentar dificultades. Todo lo soportan menos tener inconvenientes. ¿No nos ha tocado muy diferente a nosotros de lo que le tocó a nuestros hijos? Usted vaya, coja bus. Nosotros vivimos la victoria. Y mi hermano Jorge estudió en una escuela que quedaba en el centro de la ciudad, en todo el centro de la ciudad. Mi mamá le explicó que cogiera Chapinero, Regadero, Chapinero, San Mateo, Regadero, La Victoria, y que ese lo dejaba en la esquina. Y él tenía 6 años de edad. Y entonces con 6 años de edad le dieron lo del bus y se subió a Chapinero, San Mateo, Regadero, La Victoria, que iba de para allá. Lo dejó en el Kennedy. Más, aquí no se llama Kennedy, se llama Kennedy. Más allá en el Café Madrid, ¿cierto? En el Café Madrid, lo dejó en el Café Madrid. Si hablamos lo anterior. Y Jorge caminó a los 6 años de edad, caminó, porque no se le ocurrió pedir ayuda ni nada, preguntando cómo llegaba a La Victoria. Desde el mediodía llegó a las 7 de la noche a la casa, un niño de 6 años. Eso es tener victoria sobre una dificultad. Llegar a la victoria. ¿Quiénes pone a un niño de 6 años a que salga a coger bus y le dice, mire lo del bus y coja ahí en la parada? ¿Quién lo haría? Nadie.
Nadie. Yo vivo aquí atrás. Mi hija estudia en la UNAV y se va en taxi. No, no es siempre. Es cuando no la puedo llevar yo. O Fabián. Hemos creado una cultura del cero esfuerzo. Todo es fácil, ya no hay que lograr cosas. Ya no tienes que hacer una dieta exigente y esforzarte para ser delgado. Dicen que no hay mujeres feas sino esposos pobres. Ya el six-pack no es resultado de las 200 abdominales diarias, sino los X millones para un buen cirujano que te la organizó. Y la venden ya en gel, usted la compra como la quiera. Hay hasta con publicidad, con el logo de Coca-Cola, como quiera, un montón de cosas ahí. Porque el facilismo es excesivo. Eso corresponde y a veces llegamos a esa condición. No es cristianismo, está poniendo el eje en el hombre. El relativismo moral. Escúcheme esto. Mire qué absurdo es poner el eje en el hombre, en el humano. Qué absurdo es esto. ¿Han oído este término? Libre desarrollo de la personalidad. O sea que usted no debe presionar a su hijo, sino dejar que se le desarrolle la personalidad propia de él. Pero qué curioso, ellos no creen en el libre desarrollo de la intelectualidad. Hay que mandarlo al colegio y enseñarle ciertas materias y cierto peso, ni hacer ciertas tareas y ciertos libros. No es, déjelo ahí y que se le desarrolle la intelectualidad propia. ¿Por qué no dicen eso también? ¿Por qué no creen en el libre desarrollo físico del cuerpo, por ejemplo? ¿Sí? Y no le dice a la persona, no vaya al gimnasio, no haga ejercicio, deje que su cuerpo tome la forma que le es natural. Todos sabemos que la forma que va a tomar posiblemente sea la más antinatural. Es como coger el montón de barro y ponerlo en la rueda del alfarero y ponerlo a toda velocidad y decir, déjelo que forme el jarrón que quiera. Y después terminan a ver quién le compra. Esos mismos que hablan del libre desarrollo de la personalidad son los últimos que comprarían esa plasta que si usted llama jarrón. Los seres humanos somos un material para ser formado. Y si no se le aplica una formación, va a haber deformación. Pero en el humanismo secular hay un concepto distinto de qué es el bien y el mal. ¿Sabe qué es lo que se llama relativismo moral? Eso lo llaman también ética situacional. Es que, ¿sabes qué es lo malo? Como lo que importa soy yo, ¿qué es malo? Lo que me parece malo a mí. ¿Y qué es bueno? Lo que me parece bueno a mí. Hable con un adolescente. Él tiene su propio esquema de valores, qué es malo y qué es bueno. Él tiene su propio esquema de valores, el que sea. O sea, él está ocupado escribiendo porque la mariposa golondrina cola de Milano, que se da en la parte sur de Asia, que él no conoce, y esa mariposa que él no ha visto, quedan apenas 70,000 ejemplares y está a punto de extinguirse. Y le importa 5 que la ancianita mamá de él está tratando de subir el mercado por las escaleras y está a punto de herniarse. No importa. Él escoge qué es grave y qué no es grave. ¿Sí me van a entender? Es terrible quedarse sin minutos. Es terrible no tener el último equipo que los demás tienen. Gritar a los papás, embarazarse, dejar los estudios, clavarse en el cuerpo un montón de cosas, hacerse tatuajes de su amor eterno de esta semana. Eso no es grave. Mire que se ha escogido una forma de valoración en lo que malo es lo que me parece malo a mí y bueno lo que me parece bueno a mí. No hay valor. El cristianismo no es así. El cristianismo tiene valores absolutos. Dios dice que es malo y Dios dice que es bueno. Y nosotros tenemos que amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Y entonces los que estamos raros somos nosotros, según ellos. El individualismo. Resulta que como todo gira en torno de usted, entonces el que importa es usted y los demás sobran. ¿Cómo estaría este mundo? Muchos habitantes. Hay como 5,000 millones sobrando, ¿cierto? Y entonces ahí la tecnología nos ha dado una manito para andar amontonados en un bus y nadie habla con nadie.
Usted está aislado aquí oyendo, para reunirse a 3, 4 personas en una mesa, disque compartiendo y cada uno por allá, chateando con un desconocido. Una niña divina, preciosa. Se llama Salma. Y en el otro extremo, Salma es un gordo barbudo depravado allá que puso una foto bonita con una revista respondiéndole los mensajes a este. Pero este está feliz con la foto de Salma. Y al lado una chica preciosa que vale la pena, que está hablando ya con un muchacho maravilloso que se llama Shannon. Y es la misma cara de Tom Cruise. Cada uno viviendo su mundo, y aparte de eso aparece la posibilidad de crear tus avatares en un mundo que es solo tuyo y que tú lo creaste, y metes en ese mundo a los que quieres y a los que no quieres los sacas, y entonces creaste un mundo relacional en que tú decides a quién metes y a quién sacas. Y entonces otros dijeron, yo creo un software que le manda a usted a avisar cuando alguien lo sacó, y cada ratito le llegan unos mensajes: fulano te ha eliminado. Joy, ¿cómo hago para darle las gracias? Debería haber un software que le diga: se lo agradezco en el alma, por favor, eliminen. Mis hijas abren el Facebook, papi, 1780 solicitudes de amistad. 1780 solicitudes de amistad. Uno no puede tener más de 3 amigos, no puede. ¿Cómo va a tener 1700 y pico amigos? Eso es absurdo. Nadie puede tener por ahí 3 y medio. Y eso, para que entre uno toca sacar otro, porque no tenemos esa capacidad. Pero se ha creado ese mundo del aislamiento. La persona está ahí chateando con su música, o sea, para ni siquiera oír, y metido y marcado en su estilo que no tiene nada que ver con los demás. No existo para nadie, ni ustedes existen para mí. Ese es un concepto de que el mundo gira alrededor de la persona. El cristianismo es todo lo contrario. El cristianismo dice: no, hermano, todos somos miembros de un mismo cuerpo. Usted está con él, usted es relacionado con él, usted hace parte de él. Si él se enferma, a usted le duele; si él llora, usted llora; si él se alegra, usted se alegra. Y entonces dice: no, eso está muy colectivo la cosa. Sí, así es el cristianismo. Esa es la enseñanza del cristianismo. El humanismo eleva a su máxima expresión el materialismo, porque el materialismo, el dinero, te permite tener más confort y más placer. ¿Para qué hace falta plata? Para tener confort y placer. ¿No te ha mirado tu hijo con enojo porque eres un muerto de hambre? Porque no tienes para darle lo último que él quiere, lo que tienen los amigos de otros, los amigos de él. ¿No están los muchachos dispuestos hoy a hacer cualquier cosa, inclusive delictivo, o a vender su cuerpo, con el propósito de tener mayor confort, mayor comodidad y darse gustos? Lo que llamamos darse gusto. El materialismo está hoy día en su máxima y absoluta expresión. ¿El cristianismo no le interesa eso? El cristianismo dice: las posesiones son accidentales, sirven si sirve para el reino. Lo más importante que hay en ti es tu alma, que estés segura en Dios. Lo demás, no te preocupes, no os afanéis por la comida que habéis de comer, por el cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Dicen: miren los pajaritos del cielo, no les afana nada, Dios los cuida, no los va a cuidar a ustedes. No les incrédulos. Mira, el cristianismo es una contrapropuesta muy distinta. Escucha, termino. El geocentrismo decía que el centro de todo era la tierra, y por eso no podían entender cómo era que se movía el cielo. Estaban equivocados. Cuando pusieron el centro del universo, de la galaxia, en el Sol, apareció la teoría del heliocentrismo, y resulta que le fue fácil entender cómo que se movía el cielo. Le voy a hacer el mismo paralelo. El humanismo pone como centro de todo al humano, y por eso la gente no entiende las cosas celestiales, ni las puede entender, porque son ilógicas, ocurren contrario a lo que ellos piensan. El cristianismo pone el eje, ¿dónde? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. El eje del cristianismo es Cristo, y cuando pones el eje de todo en Cristo, te voy a explicar lo que pasa. Te das cuenta cómo se mueve el cielo.
entiendes cuáles son las leyes que rigen la vida. Cuando pones a Cristo como el centro de todas las cosas, te das cuenta que la única que gira alrededor tuyo es tu luna. Y eso si acaso. El cristianismo es escúcheme esto, es una verdadera postura filosófica. Es una verdadera manera de interpretar la vida y la existencia. Pero es una manera diferente a la que tiene el mundo, y es una manera que se debe manifestar en tu manera de vivir. Ser cristiano es pensar distinto. Solo es esto. Solo es esto, escúcheme. No es el lugar a donde te reúnes, no es las canciones que cantas, el tipo de Biblia que lees, ni el nombre que tienen, ni el letrero que hay en la portada, ni el esquema que utilizan para captar adherentes, que si es G12, I45, 742, no. Eso no es la esencia. El cristianismo es que tienes una manera de pensar distinta, una manera de pensar que es diferente y que se manifiesta en tu manera de vivir. ¿Está entendido? Lo puedo repetir, por favor, sé que soy cansón, pero eso es interesante, es que tiene una manera de pensar que es diferente y que se manifiesta en tu manera de vivir. Y tu manera de pensar esencialmente en qué es diferente, que quede claro esto hoy y de una vez para siempre. Lo más esencial en la diferencia de nuestra manera de pensar, escúchame, es que las cosas no giran en torno del hombre. El eje de todo lo que hay y existe es la persona de Cristo Jesús. Cuando te creas un modelo de vida en que todo gira en torno de Cristo Jesús, tus pasiones, tus emociones, tu familia, tus finanzas, tu recreación, tu intelecto, todo gira en torno de... Inmediatamente todo queda claro y tú dices, ay, ya entiendo cómo es que el cielo se mueve. No entendía cómo se movía el cielo, es porque tenía el eje puesto donde no era. El cristianismo no es la manera en la que vas a venir para que un poco de líderes, un pobre pastor, un montón de ángeles y Dios se dediquen a consentirte y a tenerte contento. Y si no, pues me cambio. Para eso hay una cada media cuadra. La iglesia más grande que hay en los Estados Unidos es la iglesia flotante hoy día. La iglesia flotante es un montón de personas que creen que son cristianos y no tienen arraigo en ninguna congregación, comen a la carta, miran el periódico o miran en internet dónde va a estar fulano, sutano, tal predicador que les gusta o tal cantante que les gusta y van allá. Y ninguno tiene ningún vínculo con ninguna iglesia ni con ningún pastor. Ninguno. Otros creen que porque ver una predicación por internet ya está solucionado. No invente. Busca dónde congregarte. Ah, si estás en la cárcel o en Alaska, en el Polo Norte, pues te entiendo. Si te gusta oír esto está bien, pero tienes que pertenecer a una congregación. No eres el centro del mundo. Te va a doler esto que voy a decir. Tus hijos no son el centro del mundo. No le sigas dañando la cabecita a tus hijos. No los sigas engañando. No les sigas haciéndoles creer que son el centro del mundo. Ellos tienen que aprender que en la vida hay momentos de mucha satisfacción que generalmente vienen después de los momentos de mucho esfuerzo. No les hagas creer que tú truenas los dedos y aparece dinero. Así truenas los dedos y aparezca dinero. Levantemos una generación diferente, pero empieza por cambiar tu manera de pensar. Deja de pensar que el culto es para ti, que los líderes son para ti, que el pastor es para ti, que Dios es para ti. Nuestro lema dice en esta iglesia que Dios no es el instrumento a través del cual voy a lograr mis sueños. Yo soy un instrumento para que Dios logre los sueños de Él. ¿Entiende eso? Que el mundo no gira alrededor tuyo, que el mundo gira alrededor de la persona de Jesucristo. Y cuando logres hacer eso y tus hijos entiendan que ni siquiera eres tú, sino es Cristo Jesús, y que hay un orden, y que el mundo secular tiene un modelo diferente al nuestro, ese día vas a entender cómo se mueve el cielo. Y no solo cómo se mueve el cielo, sino cómo puedes aprovechar esas leyes que rigen los movimientos del cielo. Y terminas encontrando una vida totalmente plena
No porque estabas buscando una vida plena, estabas buscando una vida acorde a la voluntad de Dios. Y accidentalmente, buscando esa vida que agrada a Dios, transformándote por medio de la renovación de vuestro entendimiento, llegaste a comprender cuál era la voluntad de Dios. Y resultó que buscando la voluntad de Dios, encontraste una vida que era agradable y perfecta. Cierra tus ojos un momento, por favor. Dios, ten misericordia de nosotros, sé propicio a nuestras limitaciones. Padre Celestial, una iglesia no es un edificio, así como una familia no es una casa. Nos has dado un privilegio difícil de entender y de creer. Todos los días voy y miro un lugar precioso que has preparado para ti, pero que vamos a disfrutar nosotros. Tengo que confesar que me cuesta inclusive todavía entenderlo y creerlo. Pero lo importante más que el lugar es las personas que vamos a estar en ese lugar. Porque un templo se construye con ladrillos y concreto, pero la iglesia se construye sobre el fundamento de los apóstoles, con la palabra de Cristo día a día. Y el elemento de cohesión no es el concreto, sino el Espíritu Santo tuyo, Señor. Señor, tengo la impresión de que hay demasiadas iglesias. Tengo la impresión de que hay mucha gente viviendo su espiritualidad dentro de los templos. Y en los templos simplemente somos transformados por medio de nuestro culto racional para mostrar ahí en nuestro diario vivir la transformación que ha habido en nosotros. Al igual que ocurrió tristemente en Cali, en Centroamérica, está creciendo el evangelio, pero también están creciendo los índices de delincuencia, de divorcio. Hoy los índices de divorcio dentro de la iglesia cristiana son exactamente iguales que los de fuera de la iglesia cristiana. Hay mucha gente sola, mucha gente triste, muchas esposas maltratadas y abandonadas aún en su propia casa, muchos hijos malcriados, muchas mujeres que asumen roles de hombres, muchos hombres que asumen rol de mujer, muchos padres que han mezclado sus roles y sus conductas y sus modelos en pro simplemente de sacar adelante los caprichos de sus hijos. Hay mucho dolor en las personas, hay mucho resentimiento en la gente. Y la iglesia tiene que ser luz y tiene que ser sal, y si la sal se desvaneciere y perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada afuera y pisada por las personas. Padre, yo veo que el templo está casi listo y está hermoso, Señor. Ayúdanos para que la iglesia esté lista y hermosa, que con tu palabra nos quites las manchas y las arrugas. Padre, gracias por este lugar nuevo. Hoy quiero que recibas la gratitud de toda la congregación por un lugar fantástico, increíblemente bello. Pero ¿sabes qué te quiero pedir en el nombre de Jesús? Que en esa odre nueva nos permitas echar vino nuevo, Señor. Y que no tengamos una odre nueva echando vino viejo para que la contamine, ni en una odre vieja echar vino nuevo para que lo rompa y perdemos el odre y perdemos el vino, como Jesús lo dijo. Vamos a tener una nueva odre. Ayúdanos a hacer vino nuevo. Ayúdanos a tener realmente una manera de pensar que es diferente y que se manifiesta en nuestra manera de vivir.
Ayúdanos a dejar de creer en eso. No tenemos la culpa, tal vez hemos sido criados así. Esto viene desde hace siglos trabajando en nosotros. Nacimos en este concepto, lo tenemos sin darnos cuenta. Pensamos que así son las cosas sin darnos cuenta. Estamos contaminados con el pensamiento de este mundo, pero no queremos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Queremos presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es nuestro culto racional. Queremos, Señor. Queremos, Dios mío, ser personas que entendemos qué estamos haciendo en este lugar. Padre Celestial, no somos religiosos. Somos tu familia viviendo conforme a tu voluntad y conforme a tus valores. El cristianismo no es una religión más. El evangelio no es un culto. Es todo un modelo de pensamiento que es diferente y que se manifiesta en nuestra manera de vivir. Pensamos distinto, por eso actuamos distinto. No es solo un pensamiento, es una manera de vivir. Señor Jesús, ayúdanos, Padre Celestial. Yo, Señor, humildemente te digo, yo veo ministerios en los que todo gira alrededor del ministerio. Inclusive ponen a Dios a bailar alrededor del ministerio. Veo ministros en los que todo gira en torno al ministro. Incluso ponen a Dios a girar en torno del ministro. Ayúdanos a arrancar ese eje mal puesto allí y ponerlo donde realmente está. Que tú seas el centro de nuestro universo. Que tú seas el centro de nuestro universo y que nosotros giremos en torno a ti en adoración continua, Señor. Si tú permites que mi luna gira alrededor de mí y a la vez ella y yo giremos alrededor de ti, Señor. Yo anhelo esa danza continua y perfecta de todos los planetas y las estrellas girando en torno de nuestro sol, que eres tú, Señor. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué anhela Dios? Siempre oramos y pensamos qué necesitamos, qué queremos. Que seamos capaces de alguna vez orar y decir: Señor, ¿qué quieres tú? ¿Cuál es tu plan para hoy? No solo bendice mi plan, bendice mi proyecto. No solo eso. Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Qué puedo hacer para contribuir a ese plan, a ese anhelo que tienes, a ese deseo que tienes? Señor, que tú seas el eje y el centro de nuestra fe. Te lo ruego en el nombre de Jesús, te lo ruego, te lo suplico. Esto no es fácil porque hemos sido contaminados. Son siglos y siglos con una manera de pensar que ha afectado nuestra mente y sin darnos cuenta la reproducimos y la seguimos enseñando y prolongando a nuestros hijos y a nuestros nietos, y queremos parar eso y vivir en torno a Cristo Jesús. Vivir en torno a Cristo Jesús. Vivir en torno a ti, Señor. Vivir en torno a ti, Señor. Vivir en torno a ti, Jesús. Ayúdanos a movernos en torno a ti. Y entonces entenderemos cómo se mueve el cielo. Solo hasta que cambiemos el eje. Solo hasta que el eje esté donde debe estar, entenderemos el cielo. Ni siquiera son mis planes para el reino lo que es importante. Porque en ocasiones estamos tan preocupados por la obra de Dios que nos olvidamos del Dios de la obra. Ni siquiera son mis planes para el reino. Es el Rey lo que importa. Eres tú quien importa. Eres tú quien interesa. Y si desatase una persecución, y si fuese prohibido ser cristiano de nuevo, y si nos persiguieran para matarnos, y si tuviéramos que perder todo lo que tenemos y huir con lo que tenemos puesto, abrazados a nuestra familia, escondernos en alguna montaña, allí nos sustentarías. Y allí podríamos encontrarnos en algún hueco, en alguna quebrada, y ser capaces de, con la sola voz, adorarte y cantar y seguir viviendo en torno tuyo, porque tú eres el centro de todas las cosas. No más iglesias que son simplemente un sitio de satisfacción a los vacíos humanos. No más iglesias que son simplemente un espacio de superstición para los que quieren buena suerte. Queremos girar en torno a la persona de Cristo Jesús. Queremos ser realmente tuyos, Jesús.
queremos realmente vivir para ti. Yo te pido que le digas al Señor con tus palabras cuál es tu decisión hoy. Antes de decirlo, te advierto, esto puede traer consecuencias, porque el Señor nos toma más en serio de lo que nosotros nos tomamos a nosotros mismos. Alguna vez de niño le dije al Señor que yo quería servirle, quería ser un ministro de su palabra. Era un niño, Dios no. Tomó mis palabras. Y ha habido momentos